Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Koldo Gutiérrez. Koldo, buenos días. Buenos días. ¿Y fríos? Fríos, bueno. Fríos por fuera, pero bueno, por dentro... Sí, pero bueno, aquí acabo de llegar de Italia y hacía frío, ¿eh? ¿Sí? Sí, hemos estado en unas reuniones de los delegados de pastoral juvenil de los salesianos de toda Europa. Hemos estado en Turín. Porque bueno, en el 2015 celebramos el bicentenario del nacimiento de San Juan Porque Bosco. Koldo, no lo hemos dicho, es salesiano, religioso salesiano, es verdad, delegado de pastoral juvenil de los salesianos en España. En España. En 2015, es verdad, cumplís bicentenario del nacimiento de Don Bosco, ¿no? De Don Bosco, sí. Es un santo muy orientado y una congregación muy orientada hacia la educación y por ende hacia el trabajo con los más jóvenes. Sí, bueno, es nuestra misión fundamental, ¿no? El trabajo con los jóvenes. Lo nuestro, decimos de esta manera, es la misión juvenil, todo lo que tiene que está alrededor de los jóvenes, de la misión con los jóvenes, la educación, escuelas y tantos otros proyectos de educación con jóvenes. Eso no lo suelo preguntar, pero ¿por qué religioso y por qué de Don Bosco? ¿De dónde viene? Bueno, pues yo entiendo que siempre hay, en el proceso vocacional de uno, pues siempre hay algunas personas en el barrio. Yo soy de Santander, entonces en el barrio donde yo iba, bueno, pues yo iba a una escuela pues normal, ¿no? Pública y tal, pero los domingos íbamos a lo que entonces se llamaba el oratorio, seguimos llamando el oratorio, sí. ¿no? Y pues estas cositas, ¿no? Que empiezas a relacionarte, que empiezas a gustar estas cosas, y hay un momento en la vida que, bueno, que te metes ya en ese camino y que decides o entiendes que bueno, que tu vida va por ahí, que el Señor te pide ir por ahí y tú estás pues venga, por ello, y estás dispuesto. Por eso. Entonces, desde siempre el mundo de los jóvenes pues ha estado en mí, desde que era niño, ¿no? Don Bosco siempre lo he admirado, lo he ido viendo de distintas maneras a lo largo de la vida, ¿no? Probablemente sea un santo como muy actual dentro de los grandes fundadores. También es verdad que es uno de los más contemporáneos a nosotros, pero sí que es cierto que es un santo que hoy es más fácil de explicar a las nuevas generaciones. Un hombre desde el principio orientado hacia un nuevo modelo educativo, hacia una mayor participación, hacia también que los receptores de la ayuda, entre comillas, fueran también partícipes de ella. Yo no sé cómo lo ves. Y a la hora de explicarlo, porque tú trabajas con jóvenes, claro, ya no estamos en edad, ninguno de los dos, pero sigues trabajando con jóvenes. Y supongo que la recepción es distinta de cuando tú eras joven al momento actual. ¿Te refieres a Don Bosco? Sí. Bueno, Don Bosco no sé, yo creo que lo conocemos no solo salesianos, sino en la iglesia conoce mucha gente. No tiene un gran atractivo por muchas cosas. Primero, su manera de hacer tiene un gran atractivo, ¿no? Después tiene un gran atractivo Don Bosco porque es un hombre que siempre pisa mucho tierra, ¿no? La realidad concreta, los problemas concretos, y siempre buscando salidas, ¿no? Buscando salidas positivas, ¿no? Salidas tan concretas como, por ejemplo, el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, tiene actualidad, ¿no? Muchísima. Tiene actualidad, ¿no? Bueno, es decir, tiene un gran atractivo Don Bosco por eso, pues por su misma forma, su misma figura, que es un hombre de fe, ¿no? Fundamental, es un hombre tremendo de fe. Pero es una cosa curiosa porque él no es dado no sé, no tiene escritos donde él ponga su vida interior, no tiene escritos donde él ponga no, o sea, es un poco reservado en esto. Su vida pública es más de acción. Él es un hombre activo, pero claro, está sostenido con una gran fuerza de vida espiritual, ¿no? Es una gran fuerza interna, no sería comprensible, no sería comprensible. Hablamos de pastoral juvenil de los salesianos. ¿Qué es la pastoral juvenil de los salesianos? ¿Cuántos sois? ¿Qué hacéis? Te preguntan por qué, pero el por qué es más fácil de responder. Bueno, los salesianos es una congregación pues bastante numerosa, bueno...
No sé si se puede decir hoy Pues en es día los segundos o bastante. los terceros, ¿no? Eso es, sí. En el mundo yo creo que, no sé, no tengo ahora los números, Como ¿no? de Pero los supongo, jesuitas. sí, pues eso, no sé si salesianos franciscanos, una cosa Mm. parecida, unos 16.000 o 17.000, no lo sé, ahora no lo sé. En España somos 1.200, Ujú. 1.200. Estamos organizados ahora en 6 provincias, Sí. pero dentro poquito, Ya en vamos dos, hacia la reunificación, ¿no? en dos. En mayo seremos 2 provincias, Ajá. 2 provincias, ¿no? Eh, bueno, eso es un poquito el número. En la misión, pues seguimos lo que es la misión carismática Don Bosco, que es el trabajo con los jóvenes, ¿no? Ujú. La pastoral juvenil. Y bueno, la pastoral juvenil siempre pretende, ¿no? Pues atender un poquito al crecimiento de los jóvenes en su vida pues humana, en su vida espiritual, ¿no? En su vida acercarlos al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esos son los fundamentos de la pastoral Ujú. juvenil, ¿no? Son los fundamentos. ¿Y cómo son los jóvenes? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Eh, Si se pueden definir. Y si bueno, no, siempre, lo siempre, intentamos. siempre. Pues los jóvenes siempre eh, hay un texto de uno de nuestros capítulos después del concilio, ¿no? Claro, cuando nosotros miramos a los jóvenes siempre miramos se nos oxigena el corazón, es decir, los pulmones, con una gran esperanza. Sí. O sea, yo no podría decir los jóvenes son tremendos negativamente. No me sale, ¿no? No, o sea, Está bien que no te salga. No me sale. Siempre hay como una gran simpatía, ¿no? Una gran simpatía al mundo de los jóvenes, ¿no? Me hacía referencia a un texto de uno de nuestros capítulos, que es el capítulo general especial, donde dice que la juventud es ese lugar del mundo y de la cultura donde se viven siempre las inquietudes y donde se perciben siempre los problemas de la sociedad, ¿no? Pero que también son las claves de esperanza para la sociedad, evidentemente. Sí. Son las claves de esperanza. Es decir, ¿cómo son los jóvenes? Los jóvenes son un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Pero claro, siempre son las claves de esperanza, es decir, los jóvenes es el joven que te encuentras, pues el rostro, ¿no? El rostro abierto, siempre buscando sus cosas, su mundo, a veces... ¿Y qué buscan los jóvenes hoy, en la España hoy? Los jóvenes que se acercan a la espiritualidad salesiana, ¿con qué problemas se encuentran? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué esperanzas albergan? Bueno, los jóvenes de ¿Qué toda- miedos de tienen? las No sé. Sí. Hombre, los miedos a lo mejor son de época, ¿no? Ujú. Son de época. Pero las esperanzas son perennes, ¿no? Es decir, la esperanza de todo joven es una vida que merezca la pena, ¿no? El sentido de su vida. O sea, vivir en plenitud, eso siempre es perenne, ¿no? Por eso un mensaje cristiano conecta inmediatamente cuando sabemos transmitir esto, ¿no? Que hay un sentido de la vida plena, cuando lo sabemos transmitir y cuando lo ven identificado, es algo perenne. Los miedos pueden ser de época, de época me refiero. ¿Y qué miedos advertís hoy? Las dificultades de la época, Sí. ¿no? Hombre, la soledad es una dificultad de la época para tantas personas. El Papa Francisco dice de jóvenes y mayores, ¿no? Sí, es De cierto. jóvenes y mayores. Es una cosa muy curiosa, es decir... Sí, no habla de niños y mayores para referirse al comienzo y al final de la vida, Sí, sino que lo orienta más hacia los impulsos vitales. claro, el momento de la vida, el sentido, Sí, la sí, búsqueda sí. del sentido, ¿no? El joven es la búsqueda del sentido de la vida, la vida para qué, ¿no? Y el adulto, el mayor, el anciano, no sé qué palabra poner, porque él utiliza la palabra viejo, ¿no? Sí. Los viejos. Entonces, claro, ese Sí, en estilo, el argot sudamericano ese es estilo distinto, el sudamericano, significado es diferente aquí eso en Europa. Es cierto. Europa, Tiene un tono más peyorativo, tiene- probablemente. Sí, aquí en Europa posiblemente sí, pero ahí tiene un tono cercano, ¿no? Sí, Cercano, cariñoso. Incluso es el padre, el viejo. Eso es, el viejo, tal. Que aquí... Pues, como quien ha hecho vida, ¿no? Quien tiene experiencia de la Ujú. vida, ¿no? Entonces el Papa Francisco, cuando pone estos dos lugares, a uno el sentido de la vida, y él lo orienta mucho al trabajo, ¿eh? Sí, es cierto. Lo orienta mucho al trabajo, sí, porque, bueno, pues esa gran dificultad para tantos jóvenes en España. En España está claro, pero sí es cierto que, En España. siempre pensamos que el problema del paro era... es un problema estructural, evidentemente, pero que en España más que en el resto de Europa o en el resto del mundo, que Sí. ese es el problema que siempre tenemos, que en todas las barras de la Unión Europea estamos por arriba, es en la única que estamos Sí, arriba sí. del todo,
que es en el paro. Pero resulta que no, que es una cuestión que preocupa y que ocupa a los jóvenes de todo el mundo. De todo el mundo, sí. Bueno, esa imagen de España, el joven español que tiene un problema con el trabajo, o que no consigue trabajo, o que no se le da oportunidad. Ya te digo que estos días he estado en Turín con los delegados de Pastoral Juvenil de toda Europa, el norte, el sur, etcétera, etcétera. Y las preguntas en el diálogo de tú a tú siempre, oye, ¿y el tema del trabajo de los jóvenes cómo va? Es decir, que esa imagen existe en el resto de Europa, porque han captado que aquí tenemos un problema serio ahí. Sí. Claro. Nosotros estamos muy orientados a la formación profesional también, también, ¿no? Es decir, como que ese tema para nosotros es un tema importante, es un tema muy importante. ¿Y cómo afrontan los chavales con los que trabajas, que tienen, digámoslo, ¿no?, una cierta espiritualidad, es gente a favor de obra, por así decirlo, su contacto con una sociedad en la que veremos qué pasa con el impacto también de este Papa y los cambios que pueda haber, pero una sociedad en la que la Iglesia o las cuestiones de fe no son siquiera mayoritarias, pero tampoco es un ambiente muy proclive. No digo que haya ataques ni cosas así, pero sí es cierto pues que los chavales de hoy pues no viven en un ambiente en el que hablar de fe sea lo más normal del mundo. Sí. A la hora de relacionarse. Sí, no es una cosa habitual, ¿no? Sí. Pero yo les veo con una gran libertad, ¿eh? Les veo con una... bueno, pues ellos cuando te comunican... Me refiero a jóvenes adultos, no jóvenes mayores. Bueno, que en ciertos ambientes salen ciertos temas. Ellos... el resto de los compañeros le conocen como creyentes y, bueno, ellos lo viven con una gran libertad. Es decir, no se sienten, creo, por lo menos lo que a mí me expresan, especialmente rechazados por eso, ¿no? Es más, incluso en ocasiones pueden sentirse como siendo referencia de diálogos en ciertos temas de fundamentación. Eso es importante. Sí, eso es importante. Sí, yo creo que la juventud que tenemos de jóvenes es una juventud magnífica, la juventud de la cristiana, ¿no? Es una juventud magnífica. Yo creo que sí. Es decir, ¿hay motivos para la esperanza de cara al futuro? ¿Y cuáles son? Porque muchas veces dejamos las cosas así como frases muy hechas, pero ¿qué motivos de esperanza tenemos para creer que los jóvenes pueden profundizar en esos valores y hacerlos parte de su vida y construir a partir de ellos? Sí, yo motivos de esperanza tremendos. Tremendos, o sea, yo lo estoy expresando ahora, ¿no? Nuestra juventud, los que han seguido pues procesos, los que se sienten inquietos vitalmente, cristianamente, los que están no solo metidos en cantidad de historias muy interesantes, que lo están, ¿no? Sino vitalmente, yo les veo que están como creciendo en los temas de la fe, no son ingenuos, aquello de la personalización de la fe se va viendo cada vez más, cada vez más. Es decir, y ellos ya se saben en un mundo en el que todo el mundo no va a ser creyente, ¿no? Eso es importante, yo creo, darse cuenta de eso y no verlo como un problema insalvable, como una barrera de ruptura, sino como algo sobre lo que construir. Eso es, no tengo enemigos, es decir, no tengo por qué defenderme de algo que es... No. Yo vivo en este mundo concreto, ¿no? Y yo les veo cada vez más fortalecidos en esas cosas, con menos miedos también, ¿no? Sí, hablabas de los nuevos aires, claro, los nuevos aires cambian el imaginario, ¿no? Sí, eso también lo comentan los jóvenes mayores. Sí, comentan que ahora gastan menos tiempo en explicar, en justificar. Eso es. Y también te pasa que te comentan, o a ti mismo te sucede que de un tiempo a esta parte, a mí me pasa porque yo trabajo en estos temas, te cuesta menos hablar de tu trabajo, incluso que te preguntan compañeros, amigos que no están precisamente metidos en un ambiente de fe, pero que saben que tú sí, y ya no es una pregunta, no digo que antes fuera con recelo, pero a lo mejor era una indiferencia, ahora sí que hay un interés, primero evidentemente en quién es este hombre y por qué lo hace, centrándonos en la figura del Papa Francisco, pero a partir de ahí sí que te ofrece una oportunidad para, no sé si decir normalizar tu fe, pero sí que plantearlo con alegría, con esperanza, con esa cara, con esa sonrisa, con esa sensación de
pues lo que hago está bien. Eso es. No, Sí, sí. lo de no tener que justificarse primero y luego lo de poder proponerlo y que incluso la petición venga desde el otro lado, la petición de información, de interés, de curiosidad, por lo menos. Sí, no cabe duda que, hablando del Papa Francisco, no se convierte en un referente no solo para los cristianos, ¿no? Ujú. Sí, es decir, yo creo que de política entiendo poquito, ¿no? Pero supongo que los líderes mundiales estarán viendo la manera. Ujú. Sí, porque hay una manera de conexión que muchos líderes políticos han perdido, ¿no? Sí. Han perdido. Dice, pero aquí hay una manera. Y no hay liderazgos mundiales y probablemente el único Aquí- reconocido Eso es, aquí hay globalmente una es el manera. del Papa. Y esta manera, ¿dónde se fundamenta? ¿Qué núcleos tiene? ¿no? Ujú. Es muy interesante. Y claro, de hecho, el Papa está haciendo un movimiento pues de liderazgo de puntos sensibles. Ujú. Sí, lo hemos visto en Siria, por Siria, ejemplo. la paz. Lo estamos viendo La ahí, paz. marcando agenda, el tema de Lampedusa, que también a vosotros... Eso, por ejemplo, el tema de los pobres, ¿no? El tema de Lampedusa, el tema de los... sí, esa mirada de vamos a salir fuera, ¿no? O sea, vamos a salir fuera. Ujú. Es muy interesante. Es muy interesante y Es muy... interesante. Es decir, Y es, sin que esto suponga una cuestión que impida hablar de otros pontificados y de las cosas buenas y las malas, pero esa sensación de que hablamos más de evangelio que de encíclicas, hablamos más de Jesús que de documentos doctrinales. Es una cuestión, al menos, no sé si decirte desde fuera, pero no desde dentro de la organización estructural, sí que da la sensación de que primero esto no se le entiende, lo que quiere decir, y segundo, da una sensación de apertura, libertad, de poder opinar sobre lo que dice el Papa en lugar de obedecer, no sé. sí, sí. Hombre, claro, cada pontificado tiene sus grandes horizontes, ¿no? Lo que está claro es que el Espíritu hace lo que quiere, ¿no? Es Sí, decir, y sorprende, que y sorprende mucho. continuamente. Eso está clarísimo. Es decir, yo venía en el metro ahora leyendo el último concilio, que me está resultando muy interesante. El tema de la reforma. De la reforma, Uh-huh. ¿no? Entonces la editorial hace una entrada en el que valora mucho al Papa Benedicto en su gesto último, también en la fundamentación de su doctrina tal. Es decir, pero ahora nos toca este tiempo, ¿no? Es decir, eso ha posibilitado eso es lo que se habla mucho, ¿no? Y esa es la continuidad. Es la continuidad. Con o sin ruptura, con o sin El reforma. Espíritu hace lo que quiere. Entonces ahora nos está poniendo aquí y hay que aprovechar este momento. Es un momento oportuno, nos viene bien esa especie de ánimo, que la vida cristiana no es pesada, sino que merece la pena, ¿no? Y que además el mundo parece que lo mira con inquietud, como diciendo, bueno, lo cristiano no está acabado. Es sumamente interesante, sí. No está acabado. Habéis unas cuantas congregaciones hace poquito, habéis organizado también que también es novedoso, un trabajo en común con la pastoral juvenil, creo que es así, se llama la Escuela de Pastoral, Pastoral Juvenil. Cuéntame un poquito, sí. ¿Quiénes sois y qué habéis hecho? Sí, sí. ¿O qué estáis haciendo? Sí, bueno, es un trabajo que, en principio, esta escuela era de las comunidades de Apsis, ¿no? Sí. Que ya creo que es la 12 escuela, esta es la 13. Pero a partir del foro de pastoral que se realizó, creo recordar, en el año 2009, hace 4 años. Sí, en 2009. ¿no? Entonces, generosamente Asis dijo, bueno, pues vamos a seguir con este espíritu, ¿no? El espíritu es el espíritu. Hay dos cosas. Pero muy reivindicativo. Ese foro de pastoral juvenil fue famoso por una serie de cosas, pero también por otras. Sor Lucía, Caram y este hombre, el de Escuelas Católicas, Solórzano, siempre recuerdan ese, con lo bueno y con lo malo, siempre recuerdan ese foro. Sí, fue un momento interesante en estos últimos años. Ha habido momentos interesantes también después, ¿no? Pero este también lo fue. Sí. Bueno, pues hay dos cosas que en la tradición, yo creo que siempre la comunión y la comunicación son dos principios que están mutuamente relacionándose una y otra vez están buscando su lugar, ¿no? Es decir, en concreto, una de las cosas del foro era generar acciones
de comunión, ¿no? De comunión. Y bueno, pues una actividad o una acción concreta era unos cuantos que deciden hacer juntos una escuela de formación. Poner en relación a 8 instituciones es una cosa muy interesante, ¿no? Porque son instituciones, bueno, pues que tienen su peso, su rutina de movimiento, sí, tienen sus propias estructuras, tienen sus propias maneras, tienen sus ¿no? Bueno, poner en relación ya es una cosa muy interesante. ¿Quiénes estáis? Pues bueno, hay las comunidades ASIS, que son los promotores iniciales, ¿no? Escolapios, marianistas, La Salle, la institución teresiana, la JEC. Está también una diócesis, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de León, y los salesianos. Yo creo que estamos por ahora, esto os digo por ahora porque me parece que es una cosa irá creciendo. Que irá creciendo. No por nada en especial, sino por estos temas, la comunión y la comunicación. Además son palabras que etimológicamente, claro, tienen todo que ver. Sí. La comunicación es comunión en acción, en realidad, sí, y viene de llevar noticias, que al final volvemos a hablar de la buena noticia, que es el Evangelio, y que de ahí también nace las rupturas, pero sobre todo debería nacer la comunión. ¿Hacia dónde va Por ejemplo, la última escuela era sobre la iglesia. La expresión puede resultar un poquito técnica, pero la realidad es mucho más palpable, mucho más palpable. La eclesialidad de la fe, ¿no? Es la comunión. Es la comunión. Es decir, bueno, todos somos conscientes que a muchos jóvenes, o algunos jóvenes, no sé si muchos, pocos, no sé, que en la pastoral juvenil hay un momento en el que no todos les es fácil el conectar con la iglesia. Sí. A todos no les es fácil, ¿no? Pero claro, es un gran fundamento de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo en nuestros procesos de pastoral juvenil podemos hacer procesos educativos para que esto sea posible? Que veamos que sin la iglesia no podemos estar, ¿no? No podemos, claro. Eso es una cosa muy importante, Es importante, sobre todo en tanto en cuanto tú te haces corresponsable también de la iglesia que hay que construir. Porque si no, al final acabamos convirtiendo la iglesia en un compartimento estanco, que es esa clericalización que también ha criticado Francisco muchísimo. Hacer de la iglesia un nosotros, y el hacer nuestra te tienes que comprometer en ella. Supongo que por ahí van los tiros. Sí. ¿Cuál es el futuro de estos movimientos? ¿Hacia dónde debería tirar la pastoral juvenil? La pastoral juvenil se está siempre reconstruyendo, ¿no? Reformulando, ¿no? Eso no es una expresión para generar inquietud como para cuántos años, bueno, es decir, la realidad de los jóvenes, los contextos, ¿no? vitales que nos tocan vivir, siempre nos hace que nos preguntemos hacia dónde tenemos que tirar, ¿no? Claro, los contextos siempre explican, ¿no? Siempre explican las cosas, ¿no? Pero evidentemente la pastoral juvenil tiene que ir a aquello que han sido siempre los fundamentos de... Pastoral juvenil ha hecho la iglesia siempre. Siempre, ¿no? Tanto cuanto siempre ha habido jóvenes, claro, siempre. En unos años de una manera, ¿no? La tradición de la iglesia lo habrá hecho con otras cosas, ¿no? Sí. Habrá buscado las plataformas, las maneras, ¿no? Es decir, que siempre, en estos momentos también la seguimos haciendo, ¿no? Es decir, el horizonte que en estos momentos toda la iglesia habla de que no podemos no evangelizar, ¿no? Pues es el gran horizonte. Que nosotros, por ejemplo, decimos que, en concreto nosotros, pero tantas congregaciones también, que nosotros lo hacemos también sin separarlo de nuestras acciones de procesos de educación, ¿no? Pues porque ahí lo entendemos, ¿no? Pero que queremos evangelizar como toda la iglesia, ¿no? Como toda la iglesia queremos estar llevando la buena nueva. También de esa Sin duda, claro. Es decir, no es posible hoy en este mundo el quitar el protagonismo a los jóvenes en este caso, ¿no? Pero también al laico, también no es posible, ¿no? Estaríamos hablando de otra época, estaríamos hablando de un mundo que ya no existe, ¿no? Nos quedamos con eso, Coldo, para trabajar por este mundo que sigue existiendo y que hay que también ayudar a que siga existiendo físicamente, y también en cuestión de esos ideales, de esos valores, de eso que mueve el corazón y que también ayuda
a que se mueva el propio mundo, que está lleno de personitas que muchas de ellas son jóvenes o con las que trabajáis vosotros desde la Pastoral Juvenil. Muchísimas gracias, Koldo. Muchas gracias, muy bien. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.